El día de San Valentín es una tradición que se ha ido implantando en casi todo el mundo. Su creciente comercialización, sobre todo a partir del siglo XX, le ha dado un matiz mercantilista, desplazando su carácter religioso. La costumbre dicta que los enamorados, novios o esposos expresen su amor y cariño mutuamente. Y mientras más valioso sea el detalle, más grande parece ser el amor. El comercio se esfuerza por vender regalos alegóricos a las relaciones afectivas, al punto de que esta celebración se ha vuelto casi tan competitiva como la Navidad. Muchos creen que este día se celebra desde hace poco y que surgió gracias a los grandes centros comerciales. Sin embargo, pocos conocen el verdadero origen de esta celebración. ¿Quién fue San Valentín? ¿Por qué es el patrón de los enamorados? Los registros indican que existen varios santos con ese nombre. El martirologio romano menciona al menos a 3 en esa misma fecha, por lo cual se suelen entrecruzar sus historias de vida, principalmente entre 2 de ellos. Demasiadas similitudes, en especial el lugar de la tortura y el entierro, unen la historia del Valentín de Roma con el Valentín de Terni, como para sospechar que en realidad se trata del mismo mártir. En ambos casos se relata un valeroso testimonio de fe, curaciones milagrosas que provocaron conversiones y un martirio por decapitación en la Vía Flaminia. No obstante, dada la antigüedad de los registros, debemos entender que esta historia tiene muchos elementos legendarios. Historias de Fe presenta San Valentín, la verdad detrás del mito. Los orígenes de su vida deben buscarse en el siglo III, cuando el cristianismo se extendía con rapidez por el Imperio Romano. Es entonces cuando aparece en la tradición un mártir llamado Valentín, asociado a la ciudad de Interamna, la actual Terni, en Italia, a unos 100 kilómetros al norte de Roma, a inicios del siglo III. Más allá de eso, no existen datos históricos confiables sobre su infancia o su familia. Fue consagrado obispo de su región y pronto se hizo conocido por su fervoroso apostolado y por sanaciones atribuidas a su oración. Con el tiempo, este joven pastor decidió trasladarse a Roma para ejercer su ministerio. Quería apoyar a los cristianos perseguidos y predicar la fe, aún sabiendo que el hostigamiento podía alcanzarlo en cualquier momento. Roma era clave para la nueva iglesia. Allí la comunidad cristiana crecía de forma imparable, a pesar del acoso y la vigilancia constante. Mientras tanto, el imperio atravesaba un periodo de profunda tensión. Las guerras constantes habían generado caos político y militar. El emperador Claudio II, apodado el Gótico, gobernaba en medio de invasiones, crisis internas y una sociedad cansada de la violencia. Buscando fortalecer el ejército, prohibió los matrimonios entre jóvenes soldados, convencido de que los hombres solteros y sin familia eran más eficaces en la guerra, al no tener vínculos emocionales que los ataran. Valentín, indignado ante aquella disposición, decidió desobedecerla. Comenzó a celebrar matrimonios cristianos en secreto para jóvenes enamorados, desafiando así la autoridad imperial. Era solo cuestión de tiempo para que fuera denunciado ante las autoridades y obligado a comparecer para dar explicaciones sobre su conducta. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. En muchos de los relatos actuales, se informa que el emperador, al encontrarse por vez primera con Valentín, prefirió actuar con cautela, debido a que éste era muy querido y respetado por todos los ciudadanos romanos, y le atemorizaba una reacción violenta por parte de estos si actuaba con la agresividad que acostumbraban usar contra los enemigos de la fe romana. Esta narrativa intenta presentar al santo como una figura carismática, casi heroica ante el pueblo, pero es poco probable que eso realmente haya sucedido. La verdad es que, si Valentín hubiese sido considerado un verdadero peligro para el orden imperial, Claudio no habría tenido necesidad de actuar con cautela por temor al pueblo.
el emperador no dependía del apoyo popular como un político moderno. En muchos sectores del imperio, era visto como una figura casi sagrada, vinculada al poder de los dioses a través del culto imperial. Si alguien era acusado de desafiar la religión del Estado, era castigado sin miramientos. Y para los ciudadanos romanos, los castigos públicos contra los cristianos no solo eran comunes, sino también espectáculos crueles que atraían multitudes. Valentín no negó las acusaciones ante las autoridades. Esto fue razón suficiente para ser presionado a renunciar a su fe y obligado a ofrecer sacrificios en honor a los dioses romanos, tal como ocurría con otros cristianos juzgados. Le ordenaron cumplir una exigencia particularmente humillante: anular los matrimonios que había celebrado después de la promulgación de la ley imperial. En el mundo romano, el matrimonio tenía valor legal solo si estaba reconocido por el derecho romano. Un matrimonio cristiano secreto, celebrado por un sacerdote, carecía de peso oficial para el Estado y no representaba un problema administrativo real. El verdadero problema era otro. Valentín desobedecía una ley, fortalecía la comunidad cristiana y, posiblemente, influía espiritualmente sobre soldados romanos, debilitando la autoridad religiosa imperial. Eso sí era considerado un acto subversivo. Valentín fue hallado culpable y llevado a los calabozos, acompañando a otros fieles cristianos. Durante su tiempo en las mazmorras, se hizo un inesperado amigo. Su carcelero, un hombre llamado Asterios, ya había escuchado hablar del santo en las calles de la ciudad y sentía una secreta simpatía hacia el cristianismo. Asterios tenía una hija ciega y estaba angustiado por su difícil vida y la incertidumbre de su porvenir. Al empezar a relacionarse con Valentín y descubrir su sabiduría, le preguntó si podía ayudar a su hija Julia con sus lecciones, pues necesitaba que alguien le leyera libros para su aprendizaje y la educara con sus conocimientos. El santo aceptó gustoso y empezó a orientar a la joven. Mientras tanto, el emperador Claudio lo citaba de tiempo en tiempo para presionarlo, intentando que renegara de su fe. Valentín fue golpeado y torturado, pero nunca se doblegó ante las exigencias del imperio. De vuelta a su celda, Asterios veía con tristeza el lamentable estado en el que regresaba el santo después de cada encuentro con Claudio. Muchas veces era arrastrado por los verdugos hasta el humilde catre de la prisión. Julia, aunque no podía ver el deterioro progresivo de su maestro, comprendía lo que sucedía. Sus sentidos, afinados por la falta de vista, le revelaban el sufrimiento de Valentín. Aquello despertó en ella un profundo afecto hacia el sacerdote, y aun cuando su salud empeoraba por las palizas, Valentín sacaba fuerzas para instruir con paciencia a Julia. Para él, esos momentos eran los más luminosos dentro de la oscuridad de su prisión. Además de enseñarle conocimientos, Valentín aprovechó para transmitirle también el amor por Cristo resucitado, no solo a ella, sino también a su padre Asterios. Finalmente llegaría el día de la ejecución. El santo sabía que iba a morir, había demostrado que ni las torturas de las que era objeto, ni los sobornos que en algún momento usaron como táctica, podían hacerle renunciar a Cristo y a la religión verdadera. Antes de comparecer por última vez ante el tribunal, Valentín le entregó un papel a su carcelero y le pidió que se lo diera a Julia. Confundido por aquella petición, pero conmovido por la amistad nacida en la cárcel, Asterios se despidió del santo con desconsuelo. Le agradeció todo lo que había hecho por su hija y le prometió cumplir su encargo. Esa misma noche, en pleno invierno, Valentín fue decapitado. El frío acero recorrió su cuello, al mismo tiempo que su alma se entregaba al Dios en quien había creído hasta el final. Era, probablemente, el 14 de febrero del año 269. La noticia de su muerte llenó de tristeza a Julia. Asterios cumplió su palabra y entregó la carta. Afligida y desconcertada, Julia tomó el papel. Sus ojos, empapados de lágrimas, comenzaron a aclararse y milagrosamente, por primera vez en su vida, logró ver.
En el mensaje podía leerse una despedida sencilla y conmovedora de tu Valentín. También le animaba a seguir los caminos de Dios y le agradecía su amistad. En homenaje, según la tradición, Julia plantó un almendro de flores rosadas junto a la tumba del santo. Desde entonces, la flor del almendro se convirtió en símbolo de amor y amistad duraderos. Algunos relatos incluso sugieren que Valentín y Julia llegaron a desarrollar un amor profundo. Quizás no un amor romántico como el que hoy imaginamos, sino un afecto puro, nacido en la luz de la fe y la esperanza, y tal vez por eso, su simbolismo como santo del amor tiene aún más resonancia. La vida de San Valentín no se centra únicamente en su desobediencia ante una ley imperial y su relación con Julia. Existen otros relatos de milagros atribuidos a su intercesión, y uno de los más difundidos es el del hijo de Cratón. Cierto día llegó hasta él un hombre llamado Cratón, descrito como un prominente profesor de retórica y filosofía en Roma. Cratón tenía un hijo con una grave condición física desde hacía mucho tiempo. El joven sufría dolores terribles y su cuerpo estaba deformado, al punto de caminar con gran dificultad. Una enfermedad neurológica o una condición congénita lo mantenía prácticamente postrado, mientras la familia veía con impotencia su sufrimiento. Cratón había oído hablar de las sanaciones atribuidas a Valentín y le suplicó que fuera a ver a su hijo. El santo fue al encuentro del joven, pero al observar el estado del muchacho, dijo al padre y a la familia que nada sería posible si ellos no creían firmemente en el poder de Cristo, Dios verdadero. Les explicó que, si deseaban ver al joven sano, debían abrir su corazón a la fe cristiana. La familia inició así su camino a la cristiandad, y poco tiempo después, el joven empezó a mejorar hasta recuperar completamente la salud. Cratón se convertiría en defensor de Cristo crucificado con tal intensidad que también alcanzaría la santidad y moriría martirizado el mismo día que Valentín. En el año 496, el Papa Gelasio escogió la fecha de la muerte de Valentín, el 14 de febrero, para honrar su vida. Sus restos mortales se conservan en la basílica del mismo nombre que se encuentra ubicada en la ciudad que lo vio nacer, Terni, en Italia. Con el paso de los siglos, la devoción a San Valentín creció enormemente. En muchas regiones de Europa comenzó a ser invocado como protector contra enfermedades nerviosas y ataques repentinos. Numerosos fieles aseguraban haber recibido alivio y sanación tras encomendarse a su intercesión. Sin embargo, la Iglesia Católica siempre mantuvo cierta prudencia. Desde muy temprano albergó dudas sobre la veracidad histórica de todos los detalles que rodeaban su figura. De hecho, el propio Papa Gelasio afirmaba que San Valentín era uno de aquellos santos cuyos nombres son venerados por los hombres, pero cuyos actos solo Dios conoce, admitiendo así la escasez de pruebas históricas concretas sobre su vida. En el año 1969, durante la reforma del calendario litúrgico, la festividad de San Valentín fue retirada del calendario general, no porque se negara su existencia como mártir, sino porque la Iglesia deseaba reservar las celebraciones universales para santos con biografías mejor documentadas. No obstante, su devoción jamás desapareció. En el año 2014, el Papa Francisco participó en una celebración dedicada a San Valentín, en un intento por devolver el sentido religioso y espiritual a esta fecha, recordando que el amor verdadero no es solo emoción, sino compromiso, fidelidad y entrega. Hoy, San Valentín es venerado también por otras confesiones cristianas, como la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana y diversas comunidades luteranas. En la actualidad, cada año, en torno al 14 de febrero, en la Basílica de San Valentín en Terni, se celebra la tradicional Festa de la Promesa, donde muchas parejas de enamorados renuevan su compromiso y prometen casarse dentro del año siguiente. San Valentín no es simplemente un nombre convertido en tradición ni un símbolo reducido a flores y cartas. Fue, ante todo, un hombre de fe, un servidor de Cristo en tiempos oscuros,
cuando amar a Dios significaba caminar cada día al borde del martirio. Su vida transcurrió en la sencillez de un pastor que no buscaba fama ni gloria, pero cuya presencia dejó una huella profunda en el corazón de aquellos que lo conocieron. Aunque la historia exacta de su vida se pierde entre los siglos y muchas de sus acciones han sido envueltas en relatos piadosos, una verdad permanece firme. San Valentín existió como mártir y su sangre fue testimonio de una fidelidad que no se doblegó ante el poder del imperio. Fue arrestado por proclamar una fe que Roma consideraba peligrosa y murió por negarse a renunciar a su Dios. Pero su muerte no apagó su voz. Al contrario, su nombre se volvió esperanza para generaciones enteras. La tradición lo recuerda como un hombre capaz de consolar, de sanar y de llevar luz a quienes vivían en la oscuridad del sufrimiento, y con el paso del tiempo, su figura se convirtió en un símbolo del amor más grande, el amor que se sacrifica, el amor que permanece fiel hasta el final. San Valentín no murió por el romanticismo de casar a los jóvenes soldados a pesar de la prohibición. Murió por el Evangelio, por la verdad y por un amor eterno. Por eso, cada vez que el mundo pronuncia su nombre, aunque no lo sepa, está recordando a un mártir que enseñó con su vida que el amor verdadero solo se mide por la entrega total. Si te ha gustado este video, te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en publicarla. Trataremos de responder prontamente. También te invitamos a que nos sigas en Instagram. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz.